Se está hablando bastante en redes sobre la muerte del tal Charlie King. Unos lo condenan, otros lo veneran, pero sobre todo los que lo repudian lo hacen por sus dichos considerados polémicos, tóxicos, racistas o de odio. Comentaré algunos, por ejemplo, cuando dijo refiriéndose a las mujeres negras que no tienen la capacidad de procesamiento mental para ser tomadas en serio. Pues bien, esta frase a simple vista parece repugnante, o sea, si no hay ninguna explicación, da asco. Hay que fundamentar pues, porque incluso a verdadera gente pensante, filósofos como Kant o Schopenhauer, opinaban parecido, pero han escrito libros en los que han detallado esas ideas. Este chico, en cambio, habla con el hígado, enardecido, iracundo, como hacen los jóvenes de derecha o de izquierda hoy en día, liberales o progres, conservadores. Pero luego dice, tenías que robarle el puesto a una persona blanca para que te tomaran en serio, refiriéndose a las mujeres negras. Y aquí sí concordamos en el sentido de que no está bien que uno, por ser de un color o de un sexo específico, tenga privilegios, que uno se quede con el puesto del otro solo por su color, que es lo que llaman cuota de género o de raza o acción afirmativa, con la cual se da un trato preferencial a las minorías. Rechazamos esto. Lo único importante es la capacidad, la inteligencia, no el color ni el genital. ¿Quién es el racista o el sexista? La solución aquí es clara, el Estado tiene que dar salud y educación óptimas a esos grupos, asegurarse de que los tengan, para que esas personas tengan la oportunidad y no sean rezagados. Luego otro dicho dice, si veo a un piloto negro voy a decir, vaya, espero que esté calificado. Esto a primera vista también parece racista, pero es que hay que investigar, solo el 4% de pilotos en Estados Unidos son de color, entonces no creo que sea tan inapropiado que uno haga ese comentario. Por ejemplo, en los buses yo siempre he visto conductores varones. Hace poco vi a una mujer manejando y me sorprendió, que maneja un vehículo grande o de maquinaria pesada. No es usual, y por eso mi sorpresa. Y en ese momento recuerdo que pensé, ojalá maneje bien, lo cual es casi lo mismo a lo que dijo Kirk, del piloto negro. Esto no es racista, sino puro sentido común. Otra cosa sería que exija que los negros no sean pilotos o que en ese momento se bajen del avión, o que reclame. Yo fácilmente podía bajarme del bus y tomar otro, pero me quedé porque no considero que eso esté mal, y si está ahí es porque debe estar calificado. Así que no hagan una tormenta en un vaso de agua. Después dicen que criticó a Martin Luther King y lo llamó horrible, aunque al principio, por lo que leí, le agradaba. La cuestión es que dijo, cometimos un gran error cuando aprobamos la Ley de Derechos Civiles en los años 1960, que se refiere a la discriminación racial en Estados Unidos. Bueno, aquí en general esto evidentemente está mal y es racista, decir que fue un error prohibir la discriminación. Sin embargo, esto requiere más análisis, si se quiere llegar a entender un poco a este tipo, en vez de solo descalificarlo de plano. ¿Por qué él dice eso? Porque seguramente cree que hoy en día el blanco ya no está siendo considerado como lo era antes, o perdió privilegios, porque los tenía obviamente. Cuando en los 50, por ejemplo, un blanco obtenía un puesto de trabajo porque el empleador no quería contratar negros, porque los discriminaba. Entonces esa ventaja injusta, por supuesto, ya la perdió. Y lo que hacen hoy en día es lo contrario, o sea, le dan el privilegio al negro o a la minoría. Y con eso quien pierde fue quien antes tuvo una gran ventaja, siempre, el blanco. Así como era discriminado el negro, ahora lo es el blanco. Con eso de la acción afirmativa, ¿qué es lo que temen? ¿Que todos los puestos importantes los ocupen gente blanca? Y si así fuera, por justicia y capacidad, ¿cuál sería el problema? Igual, si todos los puestos fueran ocupados por negros, ¿qué problema habría? Y es que entiendan pues que la raza no tiene nada que ver, no sean racistas, aquellos que quieren dar este privilegio de ser contratados por ser de un color. Entonces, analizando mejor, entiendo más lo que dijo Kirk. Claro, si yo fuera él, probablemente en mis adentros, diría algo parecido, ya que mi grupo étnico no tiene la prioridad como antes, y la está perdiendo cada vez más. El problema es que Kirk lo dijo públicamente, y en esta sociedad de cristal torpe e hipócrita no se puede hablar tan a la ligera, sino que hay que fundamentar bastante. Claro que los progres no entenderán nunca, aunque se escriban 1000 libros. Así como los torpes libertarios o liberales económicos no entienden argumentos fundados, y creen que el Estado es el diablo y el empresario es el santo. Y es que en realidad esto requiere mucha más explicación, o mejor dicho, podría explayarme mucho más para que no quede ninguna duda de que lo que digo es cierto, porque también depende de la perspectiva. La verdad es una, pero no así la realidad de cada persona, o de cada pueblo, o de cada grupo étnico. Yo podría decir que esto de la acción afirmativa es buena para todo el mundo, y todos deben tomarlo como algo justo, pero si soy blanco como Kirk, no voy a pensar así. Ahora bien, ¿qué pasaría si ese blanco como Kirk se va a vivir a Nigeria? Y en ese país le dan privilegios a los negros. Al menos en teoría tendría que ser así, que sería lo normal, que son naturales y merecedores por supuesto de privilegios, porque es su tierra. Seguro que ahí Kirk sí apoyaría la acción afirmativa a favor de los blancos. O en realidad, supongo que no creo.
Probablemente Kirk diga que ahí los negros tengan sus privilegios, que los mantengan y que no hay problema, lo cual es coherente, y por eso estoy seguro que así pensaba. Pero ¿cuál es el problema? Claro, si ellos son respetados por ser naturales, originarios de esas tierras africanas, de mantener sus privilegios sobre otros grupos, ¿por qué los blancos en Estados Unidos no son respetados igualmente como los privilegiados de su tierra? Bueno, dirán algunos que no es su tierra, que la robaron a los indios, pues entonces que se larguen, junto con los negros que llegaron como sus esclavos. La pregunta ¿es eso posible? Creo que no. Ellos, blancos y negros, seguirán aquí, seguirán ahí. Pero entonces, el argumento es, esta tierra no es de nadie, entonces nadie tiene privilegios. Pero históricamente lo sería de los indios, la tierra. Y luego de los europeos, que la ocuparon mediante sangre y fuego. Bueno, no voy a seguir con esto porque es un poco tedioso. La cuestión es que al invasor siempre le conviene decir que la tierra no es de nadie. Pero ahora dicen que es de los europeos. No es consecuente. A lo menos aún nos quedan países con mayoría india, andina, así como la mayoría blanca de Estados Unidos. Países andinos justamente. Y estoy seguro que los indios quieren tener la prioridad en su propia tierra. Y adivinen qué, no la tienen en absoluto, sino que los blancos y otros extranjeros son los privilegiados en una tierra que no es de ellos. Y los indios son discriminados, olvidados, abandonados por el Estado, siendo ellos grandes mayorías. Esto es una aberración, una calamidad mucho más grande que la que les pasa a los blancos en su tierra. ¿Cuál sería la solución aquí? ¿En estos países con mayoría india o andina? ¿La acción afirmativa? No, porque eso se aplica a las minorías. Entonces, ¿cuál? Eso justamente, que nosotros tengamos la prioridad y que ellos se hagan a un lado, que vuelvan a su continente, que se vayan. ¿Ven cómo no es necesario abogar por los blancos o ser uno de ellos para estar de acuerdo con Charlie King? No creemos que sea condenable por estos dichos, sino por su postura sionista y de, entre comillas, libre mercado. El cuento que ha servido para saquear, robar a las naciones que no son blancas precisamente. Y lo digo porque algunos dicen que los indios o los indígenas de otros países no deberían en absoluto rescatar nada positivo de este personaje. Que si fuera por él, los indios o los negros serían expulsados o acabados en Estados Unidos. Es un argumento parecido al que usan contra el de pelos en el labio superior. ¿Sabes a qué me refiero? ¿A quién me refiero? Que ellos te hubieran puesto en ya sabes dónde, que te hubieran extinguido. Pues bien, para mí Charlie King no se parece a aquel señor. Sobre todo porque uno abraza a los, ¿sabes a quiénes me refiero? Y el otro los rechaza totalmente. Y hasta los combatió. Kirk, repito, para nosotros es un joven de derecha, corriente, cuyas ideas tienen algún fundamento para quien investiga, pero que son erradas y hasta perversas, en esto de defender a esa élite criminal. Así que yo podría concordar en algo con Kirk, pero contra su grupo étnico, contra su gente, si es que pretenden dominarnos, como ya lo están haciendo, claro. Latinoamérica es su patio trasero, o hasta parece su baño, como en Perú. Perú es su baño literalmente. Bien, si quieres que siga hablando de estos temas que no son usuales en este canal, donde comentamos pensamientos e ideas de grandes sabios de todos los tiempos, y no a personajes como Charlie Kirk, apoya al canal. Si puedes económicamente, sé miembro. Espero habilitar esa opción pronto. O apóyennos en PayPal, porque aquí te descuentan. O si eres de Perú, en nuestro yape que estará en los comentarios. Porque estos temas polémicos incluso son censurados en estas redes de propiedad privada, controladas y por ende evitan ser difundidos. No se muestran y las vistas son muy pocas. Si este video tuviera al menos 10.000 vistas en un canal con más de 60.000 suscriptores, sería buena señal.